En esta mañana, iglesia, vamos a estar hablando de 1 Timoteo 3, los versículos 14 al 16, y vamos a cerrar toda esta hermosa, por así decirlo, no es que se divide en partes, pero esta hermosa primera parte, por decirlo así, estos primeros 3 capítulos de la epístola del apóstol Pablo, y vamos a estar viendo cuál es el propósito y la proclamación de la iglesia. Vamos a estar viendo la razón, el motivo por la cual Pablo le escribe a Timoteo. Pero antes de hacer eso, me gustaría que consideres lo siguiente. Permíteme ir a Génesis un momento. No tienes que ir, solamente me gustaría que escucharas lo que voy a comentar ahora. Y luego vamos a ir brevemente a Romanos, capítulo 1 también. Y comienzo diciendo lo siguiente. Desde el principio la palabra de Dios ha sido cuestionada. Desde el principio, desde el jardín del Edén, la palabra de Dios ha venido a ser cuestionada. La palabra de Dios ha sido distorsionada y tristemente la palabra de Dios no ha sido creída, ha sido desobedecida. Y eso lo vemos tan fácil como en Génesis capítulo 3, cuando la serpiente en el jardín se acerca a Eva. Dice la palabra que ella era, la serpiente, era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Con que Dios. Desde el principio vemos cómo la palabra del Señor viene a ser cuestionada por parte de su creación. Cómo la palabra del Señor aún es distorsionada y cómo es desobedecida y no creída. Después de la caída, esto entra en un nuevo ámbito. Y en Romanos, capítulo 1, permíteme ir ahí un momento. En Romanos, capítulo 1, versículos 18 al 21, vemos cómo este pecado aún se profundiza y cómo la creación de Dios, el hombre, aún profundiza en esta maldad. Cuando el apóstol Pablo dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen, escuche bien esto, mi hermano, que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. De manera que el ser humano desde el principio y luego de la caída busca suprimir, busca rechazar, busca cuestionar la verdad de Dios. El ser humano no quiere sujetarse a la verdad de Dios. El ser humano rechaza, odia, detesta lo que Dios ha establecido. Y nosotros diríamos: wow, a la verdad que el corazón no regenerado, a la verdad que cuando uno está fuera de Cristo, el corazón es bien perverso. Qué triste que los pecadores no obedezcan la voz de Dios. Qué triste que los pecadores rechacen, cuestionen lo que Dios ha revelado. Pero la realidad es, y 1 Timoteo nos sirve como evidencia, que muchas veces la iglesia, el pueblo que Dios ha comprado para sí a precio de sangre, también cuestiona, rechaza y no se sujeta a lo que Dios ha establecido. Y prefiere el razonamiento humano, la sabiduría humana, a lo que Dios ha revelado por medio de las Escrituras. ¿Por qué la iglesia, particularmente en Puerto Rico, que es la esfera que nosotros conocemos, y quizás en los Estados Unidos y quizás en algunos otros países, se encuentra en la condición que está? Porque hemos rechazado el propósito de Dios para con su iglesia.
porque hemos detenido con nuestros propios razonamientos, hemos encumbrado nuestra propia sabiduría por encima de la sabiduría de Dios y lo que Él ha revelado a su pueblo. Y como te mencioné hace un instante, Primera de Timoteo nos es un fiel ejemplo de una iglesia que trata de detener con injusticia la verdad de Dios. ¿Cómo vemos esto? En las instrucciones que Pablo va dando a Timoteo vamos viendo la problemática que existe en la iglesia de Éfeso. Y pensemos en un momento, antes de meternos de lleno en el pasaje, pensemos en esto por un momento. Miren el contraste entre las instrucciones que Pablo le está dando a Timoteo y cómo esto refleja los problemas que también son manifiestos en la epístola, cómo esto refleja los problemas que hay en medio de la iglesia. La primera instrucción que Pablo le da a Timoteo es que él instruya a algunos hombres a que no enseñaran doctrinas extrañas ni que prestaran atención a fábulas y a genealogías interminables. Pablo le dice a Timoteo, tienes que literalmente ponerle un sello, tienes que taparle la boca a estos hombres que están enseñando falsa doctrina. En Éfeso estaban enseñando falsa doctrina, estaban distraídos en temas y asuntos que conducían al error y causaban división en la iglesia. Esta enseñanza se basaba en el cumplimiento de la ley mosaica, como vimos en el capítulo 1, que es contrario a la verdad revelada en la enseñanza apostólica. Pablo afirma luego que esta enseñanza que estos falsos maestros dan es doctrina de demonios y de espíritus engañadores. Eso lo vamos a ver en el capítulo 4 la semana que viene. Esto también implica que dentro de la iglesia habían hombres con gran poder e influencia que se habían desviado de la verdad, que queriendo ser maestros buscaban su propia gloria, pero estaban descalificados para ejercer el ministerio. Sus vidas estaban faltas de piedad, su carácter era torcido y los descalificaba para la obra ministerial. Por eso en el capítulo 3, como hemos visto los pasados domingos, Pablo entonces tiene que decirle a Timoteo, estas son las cualidades, este es el carácter que debe tener un hombre que ha sido llamado al ministerio. Estas son las cualidades, este es el carácter que los hombres que han de servir en la casa del Señor deben tener. Hay un problema serio en la iglesia. Segundo, él le dice, Timoteo, yo exhorto a que oren por todos los hombres sin distinción alguna. Esto lo vimos en el capítulo 2. Esto significa que la iglesia en Éfeso, por causa de la distorsión de la falsa enseñanza, por causa de la distorsión del evangelio, se habían creado una élite, se habían tornado en una élite. Era una especie de casta en donde los que practicaban y hacían como la ley mosaica decía, o los que tenían un entendimiento superior según ellos, eran los únicos que podían ser salvos. Y el apóstol Pablo le dice, eso es un error. El Señor quiere salvar hombres sin distinción alguna, sin distinción de naciones, sin distinción de castas, sin distinción. El Señor quiere salvar no solamente a un grupo en específico. Pablo le dice a Timoteo que los hombres debían ser los que lideraran a la iglesia en oración, específicamente en el culto público, libres de una conducta impura, libres de división como estaban viviendo los hombres en la iglesia de Éfeso. De la misma manera, Pablo le dice a Timoteo, las mujeres, cuando vayan a la iglesia, cuando se congreguen o aún en su vida diaria, que vistan con decoro, que vistan con modestia, siendo su más bello adorno, su piedad y las buenas obras, estando sujetas a la autoridad que Dios ha establecido desde el principio, que entiendan que en el culto público ellas no ejercen autoridad. Pablo tiene que corregir todas estas cosas. Y por último, aunque no necesariamente es una instrucción, pero sí es una advertencia, él le dice a Timoteo, tú tienes que pelear la buena batalla, tienes que ser fiel, estás en una lucha espiritual ahora mismo.
entre Satanás, sus huestes, y el Dios al cual tú le sirves. Timoteo, tienes que mantener la fe, tienes que ser fiel a la palabra que se ha entregado. Y Timoteo, tienes que guardar una buena conciencia. ¿Qué significa eso? Que Pablo le estaba diciendo a Timoteo que su pureza doctrinal debía estar acompañada de una pureza de vida. Y su conciencia debía darle un buen testimonio de su conducta. La conciencia te va a acusar o va a afirmar la obra de Dios en tu vida. Y Pablo le está diciendo a Timoteo, Timoteo, sirve con una buena conciencia. Ahora, ¿por qué es necesario mirar todo esto? Porque debido a que la iglesia en Éfeso se alejó de su propósito, se alejó de la verdad revelada, ellos estaban cayendo en este error. Su doctrina estaba errónea y por causa de que su doctrina estaba errónea, su vida, su práctica también estaba errónea. Ellos se habían entregado a la falsa enseñanza. Ellos habían distorsionado, estaban siguiendo la enseñanza de los falsos maestros. Y esto provocó, mis hermanos, que la verdad de Dios fuera distorsionada. Y entonces ahora el apóstol Pablo se aproxima a decirle a Timoteo, Timoteo, por esto te escribo. Y vayan conmigo al verso 14 y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Timoteo, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido en gloria. De manera que mediante la exposición de este pasaje, nosotros vamos a ver dos verdades esenciales que nos capacitarán y nos van a guardar para vivir en conformidad a nuestra fe como miembros de la familia de Dios. Y estas dos verdades son el propósito y la proclamación o el mensaje de la iglesia. Cuando la iglesia está anclada en estas dos verdades fundamentales, cuando la iglesia conoce el propósito del por cual Dios la ha establecido, cuando la iglesia conoce el mensaje que Dios ha dado, la verdad, la revelación que Él ha entregado en sus manos, es una iglesia que sabe conducirse en medio de los miembros de su cuerpo. Pero si tú y yo ignoramos cuál es el propósito de la iglesia, pero si tú y yo ignoramos cuál es el mensaje que el Señor nos ha entregado, su palabra revelada, mis hermanos, es difícil que nosotros podamos vivir una vida conforme a la salvación que Dios nos ha dado. Y estaremos como las olas, yendo de error en error, yendo de moda en moda, como muchas iglesias que hoy día existen en Puerto Rico. Nosotros queremos ser fiel a lo que Dios ha establecido y queremos ser fiel como iglesia en cumplir el propósito por el cual Dios nos dejó y nos mantiene en esta tierra. Amén. ¿Están aquí conmigo? ¿Están despiertos? Amén. Si está luchando con el sueño, hermano, ora al Señor y pídale, Señor, abre mis ojos. Y no espirituales solamente, abre mis ojos para mantenerme despierto. Vamos a ver estas dos verdades, pero en el verso 14 y parte del 15, el apóstol Pablo le dice a Timoteo el motivo por el cual le está escribiendo. Pablo le dice a Timoteo, mira, quizás los planes no se van a dar como yo esperaba, yo deseo ir a verte, no he podido llegar, lo más probable es que tampoco pueda llegar, y si pasase eso, te escribo con este motivo. La razón por la cual te estoy dando todas estas instrucciones, Timoteo. La razón por la cual te he hablado de la manera que te he hablado, y podríamos leer, y aún las cosas que estoy por decirte, es para que tú sepas cómo conducirte dentro de la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Ahora, mis hermanos, cuando nosotros vemos este verbo sepas, no estamos hablando que Pablo
exclusivamente deseaba que Timoteo tuviera una idea, como que un conocimiento. Pablo no está apelando a que Timoteo se grabe una información en su mente. Pablo está apelando a que Timoteo pueda ser capaz de que Dios le capacite para que él no tan solo pueda conocer, sino que pueda aplicar esta verdad. ¿Y cuál es la verdad que Pablo le está diciendo? Que él pueda conducirse correctamente en la casa del Señor. Y cuando Pablo utiliza esta frase, ¿cómo debes conducirte?, él le está indicando a Timoteo una norma de vida constante, una conducta que va a la par con la fe que él profesa, con la nueva identidad que él tiene como creyente, en la nueva identidad que él tiene por causa de su unión con Cristo. Es una conducta que corresponde a los miembros de la familia. Y es necesario, mis hermanos, que nosotros entendamos que esto no se da en un vacío. Pablo no le está diciendo, compórtate de esta manera para que solamente haya una diferencia entre ti y los que son pecadores, entre ti y los que no creen. No. Pablo afirma esta verdad porque nosotros en Cristo somos una nueva criatura. Segunda de Corintios 5:17 dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Gálatas 2:20 dice que con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Romanos 6:14 dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en una nueva vida. Efesios 4:17-22, lo voy a resumir, dice de la siguiente manera: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, mas vosotros no habéis aprendido a Cristo así. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Mis hermanos, nosotros hemos sido unidos a Cristo. Nosotros ahora le pertenecemos a Él, somos su posesión y Él nos ha hecho nuevos. Tenemos una nueva identidad en Cristo porque Él nos ha hecho nuevos, lo que implica que nuestra vida ha de ser distinto. Por tal razón, Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, tienes que conducirte de esta manera. Tu vida, todo lo que tú eres, la manera en que tú piensas, la manera en que tú hablas, la manera en que tú actúas, tiene que ser conforme a la obra que Dios ha hecho en ti. Este es el motivo por el cual te estoy escribiendo, Timoteo. Tú estás viendo cómo en medio de Éfeso la iglesia ha sido distorsionada. Tú estás viendo la conducta de estos falsos maestros. Tú estás viendo que ellos enseñan algo, pero su vida es totalmente contraria. Timoteo, tú tienes que ser distinto. Este es el mensaje que el apóstol Pablo estaba comunicando a Timoteo, pero que también tenía la esperanza de que Timoteo fuera fiel y lo enseñara al resto de los creyentes. Y por lo tanto ha sido preservado también para nosotros, para que entendamos que en medio de esta congregación nosotros somos llamados a una nueva vida. No porque queremos ser distintos por el mero hecho de establecer una diferencia entre los no creyentes y los creyentes. No, es que Cristo ha hecho una obra divina en ti y te ha dado una nueva vida. Y por lo tanto tu vida, todo lo que tú eres, tiene que ser distinto, es consono con la salvación que Él te ha entregado. Timoteo, tienes que conducirte de esta manera. Te escribo para que tú sepas cómo has de vivir. Y ahora, Pablo introduce una gran verdad sutilmente que en ocasiones menospreciamos, que es el propósito de la iglesia, pero comenzando diciendo que Timoteo ha de vivir una vida nueva en medio de la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Y detengámonos ahí un momento y consideremos el por qué Pablo llama casa de Dios.
y porque hace referencia a la iglesia del Dios viviente. Y durante esta serie, particularmente el tiempo que hemos estado en el capítulo 3, nosotros hemos visto que cuando el apóstol Pablo utiliza el término casa, no se está refiriendo a un edificio en particular, no está hablando de una estructura arquitectónica. Pablo está hablando de la familia de Dios. Pablo está hablando de aquellos que Dios ha comprado para sí mismo. Aquellos que han sido recibidos en la familia de Dios. Y miren qué hermoso cómo lo presenta la palabra. Gálatas 4, del 4 al 5 dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Gálatas 3:26 dice: pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Efesios 1:5 dice: en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. Y Efesios 2:19 dice: así que ya no son extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Oh iglesia, qué gran verdad esta. Es mi oración que nosotros no menospreciemos lo que el Señor está hablando a nuestra vida en el día de hoy mediante esto. Iglesia, qué bendición que el Señor nos ha hecho parte de su familia. Qué bendición que el Señor nos ha alcanzado y por medio de su redención, Él nos ha hecho hijos mediante la fe en Jesucristo. Pero Pablo no tan solo afirma que los creyentes son hijos y miembros de la familia de Dios, también los identifica como la iglesia del Dios viviente. Y en su sentido más simple, iglesia significa los que son llamados. Y en un uso de un modo más general y no técnico, implica asamblea o congregación. De manera que la iglesia son aquellos que Dios predestinó desde la eternidad pasada y llamó y justificó en esta vida presente y prometió glorificar en el futuro. El término iglesia implica que Dios no tan solo te hizo parte de su familia, sino que Dios ha hecho una obra maravillosa de redención en tu vida. Mira lo que dice este comentarista: la iglesia no es el edificio físico donde se reúnen los cristianos, o una institución religiosa, o una organización ética, ni una asociación sociopolítica. Escuchen, mis hermanos, más bien es la asamblea de los redimidos, aquellos que han sido llamados por Dios Padre para salvación como un don, como un regalo a su Hijo. Es la reunión corporativa de quienes han sido transferidos desde el dominio de la oscuridad al reino de Cristo, para que sean ciudadanos del cielo y no de este mundo. Y Timoteo tenía que tener claro cómo había de conducirse en medio de esta asamblea, y así también la congregación de Éfeso. Iglesia, el Señor te ha hecho parte de su familia. Y no tan solo te ha adoptado como su hijo, el Señor ha hecho una obra maravillosa de redención en ti. Por lo cual te está llamando en este día a que tú entiendas, comprendas y vivas una vida conforme a tu nueva identidad como hijo de Dios, como uno que ha sido redimido, como uno que ha gustado el don de la justificación, el don de la redención, el don de la salvación. Amén. Ahora, una vez establecido eso, es sumamente importante pensar que el apóstol Pablo no dice la casa del pastor, no dice la casa de los miembros de Iglesia Bíblica Metro. Él no dice la iglesia que está fulano de tal, la iglesia de los pastores tal. Él dice que la iglesia es la iglesia del Dios viviente. Él dice que la casa, que esta familia le pertenece a Dios y no nos pertenece a nosotros. De manera
que un principio sumamente importante para nosotros poder vivir de esta manera es que entendamos a quién le pertenece nuestra vida y a quién le pertenece esta asamblea y esta congregación. Y esta asamblea, esta congregación de santos, de esta asamblea de personas que han sido redimidas por el Señor Jesucristo, le pertenecen, valga la redundancia, a Él. Iglesia, Él nos compró con su sangre. Iglesia, entiende que si hoy tú estás aquí, y no me quiero adelantar, pero lo voy a tener que hacer, es porque el Dios del universo añadió naturaleza humana a su naturaleza divina, vino, sufrió en la cruz del Calvario y derramó su sangre para comprarte, para que tú fueras parte de su familia, para que tú fueras parte de su comunidad de pacto. Iglesia, por tal razón, cuando nosotros llegamos aquí, no podemos llegar distraídos. No podemos llegar desenfocados. No podemos llegar y decir, pues estoy aquí, no. ¿Sabes por qué? Porque el precio que nuestro Señor pagó por nosotros no fue cualquier precio. Él vertió su sangre, Él murió en la cruz del Calvario, Él resucitó, pero para resucitar tenía que morir. Por lo tanto, nuestra actitud, nuestra mentalidad al venir aquí tiene que ser una mentalidad aún de agradecimiento por causa de la grandeza del sacrificio de Jesucristo, por causa de lo que Él hizo en pos de nosotros. Amén. Y esto nos lleva entonces a entender que la iglesia le pertenece a Él y no nos pertenece a nosotros. Que la iglesia le pertenece al Señor Jesucristo y no al pastor. Que la iglesia le pertenece al Señor Jesucristo y no a los miembros. Que es su propiedad. Cristo es el Señor. Nosotros somos sus siervos. Los cristianos no tenemos ninguna reclamación individual ni corporativa respecto a la propiedad de la iglesia. Cristo es la cabeza de la iglesia. Él es su principal pastor y Él es el dueño del rebaño. La iglesia le pertenece única y exclusivamente a su Redentor y Él determina lo que Él ha de hacer con su iglesia. Él determinó lo que se ha de predicar. Él determinó lo que se ha de hacer. Él determinó el propósito, la función. Él determinó el mensaje que se había de proclamar. Nosotros no tenemos injerencia alguna en este asunto. La iglesia es del Dios viviente, del Dios vivo, de aquel que no es un ídolo, de aquel que resucitó y gobierna, de aquel que sustenta, que creó todas las cosas. A Él le pertenece tu vida, a Él le pertenece mi vida. Y Él ha determinado cómo nosotros hemos de conducirnos, cómo nosotros hemos de actuar, cuál es el propósito para el cual hemos sido diseñados. Amén. Ahora, al nosotros comprender que Jesucristo es el dueño y Señor de su iglesia, que es quien establece cómo sus redimidos han de comportarse en ella y quien establece el propósito de ella, dos cosas deben ocurrir en la vida de la congregación. Y esto es una parte ya que estamos aplicando. Primero, nosotros como congregación, nosotros como sus hijos, nosotros como sus redimidos, debemos conducirnos en la iglesia con cuidado, en asombro y temor reverente, porque la iglesia es la posesión del Creador y del Rey del universo. Oh, mis hermanos, esto debe poner un temor reverente en nuestros corazones. De cómo nosotros nos conducimos, de cuál es la expectativa que nosotros tenemos, si nuestras expectativas realmente están alineadas a lo que Él ha establecido en las Escrituras o nosotros tenemos una idea que en nuestra propia ignorancia pensamos que es superior a lo que Él ya ha dispuesto para la iglesia. Esto debe producir en nosotros un asombro reverente al saber que cuando nos reunimos en culto, en asamblea, Él está en medio nuestro. Y que Él es digno de toda alabanza, de toda adoración, de nuestro mejor servicio, porque a Él le pertenece la iglesia. Y en segundo lugar, en la iglesia debemos considerar esto como el dueño quiere, siguiendo las instrucciones que Él ha dejado
en su palabra. En Éfeso esto no estaba sucediendo, mis hermanos. Y esta es la realidad de muchas iglesias en Puerto Rico y alrededor del mundo. Los seres humanos hemos pensado que podemos hacer algo mucho mejor que Dios. Espérate, Julián, es que tú no sabes, hoy en día la gente necesita hacer, tú sabes, tenemos que captar la atención de ellos. ¿Qué tal si le añadimos esta entrada? ¿Qué tal si ambientamos la iglesia de esta manera? ¿Qué tal si hacemos esta cosita por aquí, añadimos esto por acá? ¿Qué tal en vez si la música, en vez de ser de esta manera, la hacemos de esta otra manera? ¿Qué tal si las líricas, en vez de quizás hablar de la cruz y esto, qué tal si es un poquito más animada y anima a la gente a que se motive y esto y lo otro? Y la pregunta es, ¿quién nos ha dado el permiso a nosotros de hacer eso con la iglesia del Señor Jesucristo? ¿Quién nos ha dado el permiso a nosotros de entender que tenemos la autoridad para cambiar el mensaje que Él ha dado? ¿Quién nos ha dado a nosotros la autoridad para nosotros hacer aquello que en nuestra sabiduría humana, diabólica, nos lleve a pensar que somos más sabios que Él? Iglesia, si hoy día vemos en Puerto Rico una iglesia débil, una iglesia que no tiene ninguna incidencia, ninguna influencia en medio de la nación, es una iglesia que le ha dado la espalda a lo que Dios ha establecido. Es una iglesia que no tiene en alta estima su palabra. Es una iglesia que no considera que el Señor es el dueño de su iglesia. Es una iglesia que menosprecia que el poder de la iglesia no radica en lo que ellos puedan hacer, sino que no radica en lo que el Señor pueda hacer, sino en lo que ellos puedan hacer. Y por tal razón vemos iglesias inertes, muertas, que no tienen ningún poder de influencia real en la vida de las personas, porque le han dado la espalda a lo que Dios ha establecido. Amén. Y ante esta realidad, que la iglesia le pertenece al Señor, entonces el apóstol Pablo introduce lo que es el propósito de la iglesia, la misión de la iglesia. Y la iglesia es la columna, es columna y baluarte de la verdad. Y Pablo utiliza esto y es interesante porque justo en Éfeso había una edificación tremenda que personas consideran que fue una de las 7 maravillas del mundo, que era el templo de la diosa Artemisa o Diana. Y teniendo quizás esto en mente, el apóstol Pablo utiliza una metáfora sumamente particular y sumamente poderosa para captar instruir a Timoteo en lo que él se aproxima a decir, que la iglesia es la columna y baluarte de la verdad. En otras palabras, el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo, Timoteo, el propósito de la iglesia es ser el sostén, la columna, el pilar, el muro de contención de lo que yo he revelado, de mi verdad. Timoteo, el propósito de la iglesia es defender, es sostener, es exaltar lo que yo he revelado mediante las Sagradas Escrituras. Este es el propósito de la iglesia, Timoteo. La iglesia es como un sostén, es un bastión, es un muro de contención que sostiene firme e inquebrantablemente la verdad revelada por Dios. En este caso, las Escrituras. La iglesia no inventa, no altera la verdad. Al contrario, la protege, la exalta, la apoya, permanece fiel a ella. Mire lo que dice este comentarista. Las Escrituras son el tesoro sagrado y salvador dado a los pecadores para su perdón y a los creyentes para su santificación y edificación, que los pueden vivir para la gloria de Dios. La iglesia tiene la mayordomía de la Biblia, el deber de guardarla como la más preciosa posesión en la tierra. Las iglesias que usan mal, tergiversan, desprecian, relegan a un papel secundario o abandonan la verdad bíblica, destruyen su única razón de existir y experimentan ineficacia y juicio.
Oh iglesia, nosotros tenemos el llamado de tener en alta estima la palabra de Dios. Nosotros tenemos el llamado de preservar, de defender, de exaltar, de proclamar lo único que puede salvar al hombre, que es la palabra de Dios. Por lo tanto, Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, el propósito de la iglesia en Éfeso no es ahora entrar en vanas discusiones, en vanas palabrerías, no es distorsionar la verdad del evangelio. Timoteo, guarda la verdad. Timoteo, sostén, exalta, proclama lo que ha sido revelado, porque esa es la misión, ese es el propósito por el cual Dios los ha dejado allí en esa ciudad. Y de la misma manera, iglesia, es la responsabilidad que nosotros tenemos aquí. Hemos sido llamados a velar por este mensaje, hemos sido llamados a velar por esta verdad. No menospreciemos, iglesia, la misión que el Señor nos ha dado. Y tampoco pensemos que somos, como dije hace un momento, más sabios que Dios para nosotros imponer nuestras propias cosmovisiones a la iglesia. Permitamos que la palabra sea lo que instruya, permitamos que sea la palabra lo que nos dirija en este tiempo a ser iglesia. ¿Queremos ser eficaces? ¿Queremos alcanzar a los que se pierden? ¿Queremos glorificar al Señor con nuestra vida? ¿Queremos conducirnos apropiadamente en medio de la familia del Señor? ¿Queremos conducirnos apropiadamente en medio de la asamblea, en medio de los que Dios ha redimido? Seamos fieles a la palabra del Señor. Amén. Ahora, mire por un momento y considere cómo van a lucir, esto es a modo de ilustración, cómo van a lucir las iglesias hoy día cuando son fieles al propósito divino de ser columna y baluarte de la verdad divina y cuando no lo son. Vamos a ver iglesias centradas en Dios, en este ejemplo que les voy a dar, e iglesias centradas en el hombre y su propia sabiduría. Mire estos 6 aspectos. Primero, voy a decir primero cómo luce una iglesia que ha abandonado su propósito y su misión de ser columna y baluarte de la verdad. Y luego, aquellas que son fieles en eso. Las iglesias que están centradas en ellos mismos y no en Dios. El hombre es el centro y Dios solo un medio para satisfacer sus necesidades. El fin del hombre es vivir para su propia gloria. Eso es lo que vamos a ver en este tipo de iglesia. Por el contrario, las iglesias que están enfocadas en vivir bajo la misión y el propósito de Dios, Dios es el centro y el objeto de alabanza y adoración, y el fin del hombre es vivir para la gloria de Dios. Vamos a tener iglesias que van a estar viviendo para su gloria y sus propias necesidades, mientras que vamos a tener iglesias que, si son fieles, van a vivir para la gloria de Dios. Las iglesias que no son fieles sirven como un centro de entretenimiento y de relaciones sociales, mientras que la iglesia que es fiel, sirve para la edificación, la santificación y la capacitación de los creyentes. Las iglesias que no son fieles están orientadas a los programas y a las actividades, mientras que las iglesias que son fieles están orientadas a la proclamación del evangelio y a desarrollar discípulos. Las iglesias que no son fieles, sus líderes serán escogidos por sus carismas, sus personalidades o algún otro factor externo. Mientras que las iglesias que son fieles escogerán o apuntarán a líderes conforme al carácter del mandato bíblico, capaces de manejar la palabra y con un compromiso serio con el servicio. Las iglesias que no son fieles no van a confrontar el pecado, por lo tanto no van a ejercer disciplina eclesiástica. Mientras que las iglesias que son fieles confrontarán el pecado de sus miembros y ejercerán la disciplina eclesiástica. Por último, las iglesias que no son fieles a su misión se limitarán a tener conocimiento teológico distorsionado y selectivo, mientras que las iglesias que son fieles abrazarán todo el consejo de Dios, de las Escrituras, y se esforzarán en obedecerlo y ponerlo en práctica. Esta es la realidad de nuestra nación. Perdone que sea enfático en esto, pero esta es la realidad de nuestra nación. Como en una nación que yo no sé cuántas iglesias hay por milla cuadrada, nosotros seguimos
en la condición que nos encontramos. Porque tienes iglesias que no están siendo fieles a su misión y a su propósito. Porque tienes iglesias que están centradas en ellos mismos, en sus necesidades, y no en la gloria de Cristo, y no en cumplir con el propósito y la misión que Dios les ha dado. De manera que la actividad primordial, mis hermanos, de la iglesia es proclamar la palabra de Dios, algo que es inseparable de la función pastoral y así también de sus miembros. El pastor tiene que proclamar la palabra de Dios. El pastor tiene que enseñar la palabra de Dios. El pastor cuando te va a aconsejar tiene que hacerlo en base a la palabra de Dios. El pastor cuando va a consolarte por algo que ha sucedido en nuestras vidas tiene que hacerlo en la palabra de Dios. Todo lo que el pastor hace es en base a lo que Dios ha establecido en su palabra. Por lo tanto, el pastor tiene que tener las cualidades que Pablo le enseñó a Timoteo, pero también tiene que tener la capacidad de manejar la palabra con precisión. Porque será una columna y un baluarte de la verdad en medio de su congregación y de la misma manera los miembros de esa congregación. No piense que este llamado es exclusivo para el pastor. Ciertamente el pastor tiene una responsabilidad, tiene un deber para con la iglesia, pero de la misma manera nosotros estamos llamados a ser fieles a las Escrituras y a defenderlas. A ser una columna, un muro de contención, a sostener y exaltar la palabra del Dios vivo. Amén. ¿Cómo hacemos eso, iglesia? Y ya me aproximo a entrar al último punto. Siendo diligentes, estudiando la palabra de Dios, memorizándola, meditando en ella, creyéndola, obedeciéndola, poniéndola en práctica y proclamándola. ¿Cómo yo me convierto en una columna y en un baluarte de la verdad de Dios? Nuevamente te lo digo, leyéndola, estudiándola, meditando en ella, considerándola, creyéndola, obedeciéndola, poniéndola en práctica, proclamándola. Amén. Ahora, el apóstol Pablo no solo le da la instrucción y le muestra a Timoteo el propósito de la iglesia, sino que también le afirma el mensaje que Timoteo ha de proclamar en medio de ella. Y escuche esto, mis hermanos. La palabra de Dios es un vasto e inagotable almacén de verdad espiritual. De entre toda esa verdad, ¿cuál es la más esencial que la iglesia debe defender y proclamar? Pablo da la respuesta en el versículo 16. Y este es el mensaje de Jesucristo. ¿Cuál es la proclamación de la iglesia, mis hermanos? ¿Cuál es el mensaje que la iglesia debe proclamar? El Evangelio de Jesucristo. Ciertamente nosotros como iglesia tenemos la responsabilidad de conocer todo el consejo divino. Y por eso es que los pastores predican expositivamente, porque queremos conocer todo lo que Dios ha revelado respecto a sí mismo, respecto a nosotros, respecto a su iglesia, respecto a los últimos tiempos, respecto a la salvación, respecto a las distintas doctrinas que son manifestadas aquí. Pero hay un mensaje, hay dentro de toda esa verdad, hay una en la cual nosotros constantemente tenemos que insistir, en la que hay un mensaje en la que constantemente nosotros tenemos que afirmar, y este es el mensaje del Evangelio, la obra y la persona de Jesucristo. Amén. Ahora, el apóstol Pablo en el versículo 16 introduce este mensaje. Él utiliza un himno que probablemente se conocía, era muy conocido en la antigüedad, en medio de la iglesia primitiva, y él utiliza esta estrofa de este himno para afirmar el mensaje del Evangelio. Y él comienza diciendo, e indiscutiblemente, grande es el misterio de la verdad. Y esa palabra indiscutiblemente en su original lo que habla es de que había un consenso, había unanimidad respecto a esta verdad. Que en este tiempo, al igual que debe serlo ahora,
todos los creyentes que caminaban en una sana doctrina afirmaban esto que el apóstol Pablo se aproximaba a proclamar. ¿Y cuál es esto? Este gran misterio que había sido revelado ahora en el Nuevo Testamento, que había sido anunciado, por así decirlo, desde el Antiguo Testamento, desde Génesis 3:15, cuando se le promete a la mujer que tendrá una simiente que aplastaría la cabeza de Satanás, y cómo durante la historia de la redención esta verdad sigue siendo engrandecida cada vez más. El Señor va dando más detalles, hasta que es develada por completo en el Nuevo Testamento, en la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo. De manera que cuando el apóstol Pablo dice grande es el misterio de la piedad, él está implicando la grandeza de la verdad revelada en el Nuevo Testamento respecto a la encarnación de Jesucristo. En Cristo se revela la verdadera y la perfecta semejanza a Dios, porque Él es Dios. Escuche esto, mi hermano. En Cristo se revela la gloriosa verdad de la salvación y justicia, que resulta no tan solo en nuestra salvación, sino también en una vida que honra en una vida que va a honrar a su Salvador. De manera que el ministerio de la piedad alude o está hablando al misterio de la encarnación y a aquellos que son salvos y santificados por Jesucristo. Pablo le dice a Timoteo: Timoteo, esta es la verdad en la cual no hay debate. Esta es la verdad en la cual todos estamos de acuerdo, que Jesucristo se hizo hombre. Y así comienza este himno, así comienza esta estrofa diciendo: Dios fue manifestado en carne. Y mis hermanos, cuando el apóstol Pablo está diciendo que Dios fue manifestado en carne, está diciendo que el eterno y soberano Dios añadió naturaleza humana a su naturaleza divina y se hizo visible ante todos. El Dios que es espíritu añadió carne y ahora era visto por todos. Este Dios vino y caminó entre nosotros, como dice Hebreos 2:14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. Él se hizo visible, el único y verdadero Dios, concebido milagrosamente por el Espíritu Santo en el vientre de la Virgen María, añadiendo naturaleza humana a su naturaleza divina. De manera que este mensaje comienza con la proclamación de que Dios no nos dejó a expensas de nuestra propia sabiduría y de nuestras propias obras, sabiendo que era imposible que nosotros pudiésemos alcanzarlo, sabiendo que era imposible que nosotros pudiésemos justificarnos por nuestras propias obras. Él se hizo hombre, habitó entre nosotros, vivió una vida perfecta, murió y resucitó para nuestro beneficio. Dios cumple todo lo que había prometido desde Génesis 3:15 hasta 2 Samuel 7, cuando se le promete a David que tendría un heredero que reinaría por siempre en su trono. Este Dios encarnó, se hizo hombre y vino a servirnos, se humilló a sí mismo tomando naturaleza humana. Pero no tan solo lo deja ahí, sino que el verso continúa y dice que fue justificado en el Espíritu. Esto significa, este verbo justificado o vindicado, que también se utiliza en otras versiones, apunta a que Dios fue declarado justo, que se ha demostrado como moralmente justo. Esto entonces significaría que Jesucristo fue probado, fue hallado, fue declarado justo respecto a su naturaleza divina. Era hombre, pero en su naturaleza espiritual, Él era Dios. Mire lo que dice Hebreos 7:26, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores. Primera de Juan 2:1 dice, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo, el justo. Jesucristo fue un sacrificio sin pecado en nuestro favor, y ahora las Escrituras también dan testimonio de su perfecta justicia, particularmente cuando el Espíritu
lo resucita de entre los muertos. Miren lo que dice Romanos 1:4, que Él fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de los muertos. Mis hermanos, si en Jesucristo hubiese sido hallado pecado, hubiese sido hallado pecador, Él hubiese quedado en la tumba, porque no hubiese tenido nadie que muriera por Él y que pagase el precio, pero todo lo contrario, Él muere en la cruz del Calvario para darnos vida, y el Espíritu lo resucita porque Él es el perfecto Hijo de Dios en el cual no hay pecado. Por eso la tumba no lo pudo retener, y Él se levanta y nos da vida, porque Él es perfecto. Amén. Y continúo. Y dice, visto de los ángeles. Esto implica que fue observado, que estuvieron atentos a que le sirvieron. Y esto aquí no está hablando de que, wow, los ángeles lo vieron, los ángeles lo habían visto. Esto está apuntando a que después de su resurrección, Él fue a proclamar su victoria. No tan solo delante de los ángeles santos, sino aún de las huestes, de las potestades, aún de aquellos que estaban encarcelados. Mire lo que dice 1 de Pedro 3, del 18 al 20. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron. ¿Qué significa esto? Que Jesucristo aún fue y predicó, proclamó su victoria sobre la muerte, sobre el pecado, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos, de manera que Él fue y dio testimonio de su victoria. Oh hermanos, si usted y yo estamos aquí es por causa de la victoria, por causa de la perfección de Jesucristo, que aún fue anunciada en el mundo espiritual, que aún fue anunciada y proclamada en medio de las potestades y huestes, diciéndole: yo reino sobre ustedes, yo reino sobre la muerte, yo reino sobre el pecado. Y por eso tú y yo nos podemos parar delante de un Dios santo, de un Dios puro, porque Él reina sobre la muerte, porque Él reina sobre el pecado y nos presenta delante de su Padre limpios. Esta es la victoria que Él está anunciando. Pero no tan solo eso, sino que también fue predicado a los gentiles. El misterio fue develado luego de su muerte, su resurrección y ascensión. Cristo ordenaba a los discípulos, mis hermanos, que fueran e hicieran discípulos en todas las naciones y que les serían testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra, de manera que la persona y la obra de Jesucristo fue proclamada aún a aquellos que estábamos apartados de los pactos, que no participábamos. Él nos hizo partícipes. En medio del Atlántico hay una isla en la cual, en medio de esa isla hay un pueblo y muchos más que están reunidos celebrando su nombre, porque su nombre fue predicado a los gentiles. Miren lo que dice Efesios 3, mis hermanos, permítanme leerlo rápidamente. Esto es hermoso y nos compete también a nosotros. Miren, Efesios 2. Efesios 2 del 3 al 17, mira lo que dice aquí. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz para vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, a ti y a mí que estábamos lejos de Él, a ti y a mí que estábamos en rebelión contra Él. Así como en la iglesia del primer siglo se nos ha sido anunciado el misterio de Jesucristo. Qué grandiosa esta verdad. Pero no tan solo fue predicado, sino que también fue creído en el mundo. Esta frase hace alusión
a la obra salvífica que se manifiesta en la iglesia primitiva con la predicación apostólica, el esparcimiento del evangelio por Asia Menor y todos sus contornos. Dios estaba salvando a pecadores de entre muchas naciones mediante la proclamación del evangelio. Jesucristo asciende, empodera a los apóstoles comienzan a predicar, hombres comienzan a creer, hombres comienzan a ser regenerados y el evangelio comienza a esparcirse. La verdad de Jesucristo es creída en el mundo. Por último, recibido arriba en gloria. Esta frase es considerada como el punto culminante del himno. Pues no tan solo, escuche esto mi hermano, se refiere al lugar de la ascensión a donde Cristo está retenido ahora mismo, sino al carácter de ella. Su ascensión es gloriosa. Cristo es exaltado en los cielos porque el Padre se muestra complacido con su obra. Cristo fue recibido en gloria porque el Padre está satisfecho con lo que Él hizo. Su obra es perfecta. Una de las cosas más brutales de cómo este himno está compuesto en su original es que cada uno de los verbos está en tiempo pasado, no dando espacio a que fuera algo potencial. Quizás Cristo hizo. No, Él lo hizo. Él lo hizo todo perfecto. Y por tal razón el Padre tiene complacencia en Él. Por tal razón el Padre lo exaltó hasta lo sumo. Y mis hermanos, es el mensaje que usted y yo hemos sido llamados a proclamar en medio de este lugar y aún a los perdidos. Hoy el micrófono no me ha ayudado. De manera que me gustaría terminar con esta ilustración. Hemos visto que es imposible yo conducirme, vivir una vida conforme a la salvación que Dios me ha dado si yo no conozco el propósito por el cual Dios me mantiene aquí y el mensaje que Dios me llama a proclamar. Y me gustaría hacer nuevamente una ilustración con las iglesias. ¿Cómo se va a ver una iglesia que es fiel a este mensaje en comparación con una iglesia que no es fiel a este mensaje? De la siguiente manera. Las iglesias que no son fieles se van a alejar de la verdad bíblica, la van a distorsionar y la van a acomodar al gusto de su audiencia. Mientras que las iglesias que son fieles van a proclamar todo el consejo divino, van a buscar ser fieles a esa verdad revelada por Dios en la Biblia para la salvación y la santificación de sus miembros. Las iglesias que no son fieles, la alabanza, la adoración, los cánticos en el culto buscará emocionar y agradar a su audiencia. Mientras que las iglesias que son fieles a este mensaje, cuando se trepen a la tarima o al lugar donde vayan a cantar, procurarán proclamar, exaltar las perfecciones, las grandezas del Dios al que le sirven y sus obras. Las iglesias que no son fieles, no habrá una comunión ni una edificación entre sus miembros, porque el mensaje los dirigirá a buscar satisfacer sus necesidades, como hemos estado aprendiendo en los grupos en comunidad. Cuando el evangelio no dirige nuestra vida, aún en la manera en que nos relacionamos, lo que vivimos es para satisfacer nuestras propias necesidades y nuestras relaciones lo que sirven es para satisfacer el yo. Por el contrario, las iglesias que son fieles a este mensaje, el evangelio va a confrontar a los creyentes y estos van a procurar anteponer sus necesidades por servir a sus hermanos. Por último, las iglesias que no son fieles a este mensaje proclamarán un evangelio incompleto y resaltarán solamente aspectos del amor de Dios sin hablar del pecado, sin arrepentimiento, sin juicio divino, buscando solamente llenar sus locales con seguidores. Por el contrario, aquellas iglesias que procuran ser fieles a este mensaje proclamarán toda la verdad del evangelio, resaltando la santidad de Dios, la condición caída del hombre, su necesidad de un Salvador, obedeciendo el llamado a ser discípulo. Oh iglesia, que el Señor hoy nos lleve a nosotros a ser fieles a su propósito,
que el Señor nos lleve a ser fieles a su mensaje y que esto produzca en nuestros corazones el deseo y la voluntad y la capacidad de conducirnos de manera correcta, consona a la salvación que el Señor nos ha entregado. Oremos al Señor. Padre, te damos gracias. Porque tú bien nos pudiste haber dejado en nuestro error. Porque bien tú nos pudiste haber dejado en nuestro engaño. Apoyados en nuestra propia sabiduría, apoyados en nuestra propia creencia, en nuestros razonamientos. Pero tú fuiste bondadoso para con nosotros y nos alcanzaste. Y no tan solo nos salvaste, sino que abriste nuestro entendimiento para que pudiésemos conocer y conozcamos ahora mediante las Escrituras cuál es el propósito de tu iglesia, cuál es el mensaje que nos has llamado a proclamar. Y yo solamente te pido que en este día nosotros podamos considerar esta verdad y que podamos obedecerla, que seamos hallados fieles, no a nuestros propios deseos, a nuestra propia voluntad o a lo que nosotros pensamos que es correcto, sino que seamos hallados fieles a tu palabra y a tus propósitos. Por favor, Señor, como te he pedido otras veces, donde no fui capaz de aclarar, que tu Espíritu Santo aclare en la vida de mis hermanos, donde no fui capaz de expander, que ellos mediante el estudio diligente de tu palabra sigan viendo esta maravillosa y gloriosa verdad en este pasaje. Ayúdanos. En el nombre de Jesús. Amén.